Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Buen día, bienvenidos a Didáctica Radio, un martes más, hoy 18 de agosto, aquí acompañando a todos los que estamos educando, padres, madres, abuelitos, educadores, a todos los que tenemos esta labor tan importante. Qué bueno poder estar aquí hoy de nuevo, ya tenemos, ustedes saben, 2 años con nuestro programa y todos nuestros temas que son maravillosos y sobre todo que aportan y buscan formar a nuestra población están disponibles. Todos los programas están en iTunes, Spotify, SoundCloud y en nuestro canal de YouTube Didáctica Online. Pueden buscarlo como Didáctica Radio y en YouTube como Didáctica Online. Y hoy tenemos un tema que sé que, bueno, junto a 2 invitadas maravillosas que yo sé que tienen mucho que aportar, es un tema que está generando pues no solamente interés, sino también como preocupación y en estos momentos sobre todo de confinamiento, de niños y jóvenes pasando mucho tiempo, ¿verdad?, frente a pantallas. Así que el tema se lo pusimos precisamente así, auxilio, ¿verdad? El tiempo en pantalla, mi hijo está pegado de la pantalla, ¿qué hago? Me habían escrito ya, por favor, aborda este tema en Didáctica Radio. Incluso me decían que hablemos sobre, me pedían que habláramos y abordáramos el tema también del control parental, qué podemos hacer. Actualmente yo diría que casi todo lo que están haciendo los jóvenes, sobre todo, se hace a través del internet, de la pantalla, incluso interactuar con sus amigos. Así que para abordar este tema tenemos a Ruby Valencia Ortiz de México. Bienvenida, Ruby. Hola, gracias. Es un gusto estar aquí. Saludos a todos. Qué bueno que estás aquí. Y tenemos a Lisa Rivas también, psicóloga, pero dominicana. Así que gracias, Lisa, por aceptar. Gracias. También un gusto para mí compartir este tema y con ustedes. Ay, sí. Y Lisa siempre ha colaborado con nosotros, así que qué bueno tenerte aquí. Y como saben, Didáctica Radio ofrece orientación y acompañamiento a todos los que nos escuchan. Pueden seguirnos en las redes, ahora estamos live en Didáctica Radio y seguirnos también en didáctica.rd. Ruby es comunicadora de profesión, pero es maestra en tecnología educativa y está haciendo un doctorado. Y de hecho, su tesis es sobre este tema de la adicción a las redes sociales. Y Lisa es muy conocida porque es psicóloga, trabaja con niños, adolescentes, pero también tiene muchos proyectos y sé que nos va a dar una perspectiva muy interesante de este tema. Así que una pregunta que surge: ¿cuántas horas están pasando los niños y jóvenes frente a una pantalla, usando el internet, las redes sociales? O sea, yo les pregunto a los que nos escuchan, ¿cuántas horas están pasando? En este momento, ¿verdad?, ha aumentado esa cantidad de horas. Incluso con el tema de las clases virtuales, a la pantalla también para otras cosas, que no necesariamente es el internet y redes sociales. ¿Qué tienen para decirme? ¿Eso es mucho? ¿Tenemos que estar alerta? ¿Hay preocupación? Lisa. A mí me angustia mucho. Yo soy madre de 3 niños también y vivo en una lucha de tener que estar controlando los horarios y sacándolo del mundo virtual para venir al mundo de aquí ahora, y el compartir y el hacer ejercicio, el crear hábitos sanos en lo que es tu rutina. Entonces sí me angustia mucho porque siento que cuando terminemos con la pandemia, Dios quiera más pronto, ¿verdad?, de lo que esperamos, entiendo que va a haber una dependencia que se va a haber creado de las pantallas, y me cuestiono cómo será eso a los niños entrar nuevamente al aula y el tener que, si ya estábamos viendo los efectos de los problemas de concentración y atención muchas veces por toda esta información tan rápida, y luego entonces ir a las aulas en una dinámica mucho menos dinámica. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con esta, yo digo, intoxicación que tenemos, ¿verdad?, todos? Y cómo vamos a manejar la atención, cómo vamos a manejar la comunicación. Va a haber como un proceso, yo entiendo, de desapego ante esa parte. Lo que yo le llamo el síndrome de abstinencia, porque entiendo, y Ruby puede corroborarme ahí, que
los niños y jóvenes están tan inmersos en el mundo de la tecnología que cuando los retiras, las reacciones que están teniendo, son muchos los padres que yo estoy recibiendo, angustiados por los ánimos bajos de sus hijos, la reactividad que tienen, y más cuando los retiran, le dicen, venga, vamos a comer o vamos a salir. No quieren salir. Aparte del temor a veces al COVID por toda la información que oyen, también ya quiero quedarme aquí porque quiero ir a jugar con mis amiguitos. Yo pienso que hay que dividir un poco lo que es la parte de educación, o sea, cuando estás recibiendo información y trabajando, y lo que es juego, porque entiendo que como ya el mundo se ha metido muy ahí, muchas veces hablamos de pantalla como una generalidad. Yo creo que ahora vamos a tener que dividir un poco lo que es trabajo y lo que es aprendizaje o una herramienta en un momento, porque tiene sus herramientas muy buenas, si no el mundo no hubiese podido continuar estudiando, y lo que vendría siendo ya un tiempo de ocio en las pantallas. O sea que sí, yo entiendo que sí, que vienen unos momentos difíciles para todos en el manejo y el control, y lo que va a implicar en las reacciones de los niños cuando vuelvan ya a una vida más presencial, vamos a ponerlo así. No, y como dicen algunos autores, o sea, el problema no es el internet, sino cuando se pierde el control, cuando no se sabe parar, cuando hay una dependencia. O sea, el problema no es el internet es una herramienta poderosísima y excelente que nos ayuda y nos permite pues acceder a información. Bueno, ¿qué no hacemos con el internet? De hecho, tuvimos un programa interesantísimo aquí en Didáctica Radio con un especialista con el tema de internet, y realmente ha sido o sea, ¿quién puede vivir sin internet hoy en día? Yo creo que nadie, ¿verdad? O muy difícil lograrlo para poder hacer muchísimas cosas, realizar muchísimas actividades. ¿Qué tú opinas, Ruby? Bueno, pues en realidad creo que efectivamente es algo de lo cual no nos podemos librar tan fácilmente, ¿no? La tecnología, los usos de la tecnología, todo lo que hoy en día nos trae el internet, en realidad, pues como bien dicen, son cosas positivas y negativas. Digamos que la tecnología como tal no tiene más que el uso que nosotros mismos les damos. Y bueno, pues efectivamente es algo con lo que hay que aprender a vivir de la mejor forma. Exacto. Y efectivamente, pues una de las mejores formas es la educación. Entonces, fundamentalmente la educación en todos los temas, porque muchas veces me parece que a los que más tenemos que educar también son a los papás, porque hay mucho desconocimiento de cómo apoyar a los hijos. Cuando nosotros trabajamos con papás, nos damos cuenta de que los papás pues no saben cuáles son las tendencias que están viendo sus hijos en las redes sociales, no saben efectivamente los tipos de comunicación que hay con los amigos. Efectivamente, por ejemplo, una de las cosas más preocupantes es la edad en la que los niños empiezan a tener un móvil en la mano. Entonces, y aunado a esto, es a la soledad que los niños enfrentan porque no tienen justamente la orientación suficiente para saber cómo manejarse y comportarse a través de los diferentes medios virtuales que existen. Por ejemplo, en Dominicana hay más o menos 8 millones de líneas móviles, de las cuales más o menos 6 millones tienen internet, lo cual quiere decir que hay usuarios de internet que estamos dejando solos y que necesitamos que tengan una orientación. Entonces, es muy, digamos que el concepto de que el móvil no es un juguete es importante que se tenga claro, porque hoy en día la petición más popular para los días de Reyes son justamente teléfonos móviles, ¿no? El juguete que se pide. Gracias, Ruby. Definitivamente que sí. Nosotros, Alfredo Romeo, un colaborador nuestro de España, siempre, o sea, pone el ejemplo. Tú no dejarías a tu hijo solo en una plaza, o sea, te dejé solo en la calle. Asimismo, si le entregas un celular, pues realmente lo estás dejando solo en un mundo, ¿verdad?, que te expone a muchísima información, a muchísimo contenido. Pues tenemos que manejar con cuidado. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con Lisa. Estamos en un momento en el que nos trae nuevos retos y como dice Lisa, vamos a tener que ver cómo, una vez pase esta situación, ¿verdad?, de COVID, pandemia, confinamiento, cómo vamos a volver, ¿verdad?, o cómo se va a manejar
este tiempo frente a pantalla. El tema de trabajar con los padres definitivamente, y la educación es la vía, eso lo sabemos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ese riesgo de adicción, o sea, porque yo creo que la gran preocupación, ¿verdad, Lisa? Tú que trabajas también con niños, jóvenes, familias, la gran preocupación es que tu hijo, ese niño, ese joven o tu estudiante no se haga adicto, o sea, no caiga en la adicción. Nosotros tuvimos un programa hace ya un tiempo de Didáctica Radio, está disponible con uno de los expertos aquí en adicción, con Vicente Taponé, sobre el tema de las adicciones, pero aquí quizás ya estamos refiriéndonos, que no sé si es un término adecuado, a la adicción a Internet, si se pudiera decir así. Háblanos un poquito, Ruby, sobre eso, adicción, y me gustaría la opinión de Lisa también, o sea, ¿a qué nos referimos? Claro, la adicción justamente ya está clasificada, que no necesariamente es a través de alguna sustancia, sino también hay ciertos elementos que nos causan o nos provocan los mismos síntomas que una adicción a través de alguna sustancia. La adicción a Internet, por ejemplo, está clasificada en la Organización Mundial de la Salud en la adicción a los videojuegos, y bueno, se ha ido incluyendo justamente por todo lo que causa, todas las emociones que maneja y que provoca. Por ejemplo, la obsesión por estar informado, la obsesión por estar conectado, la satisfacción, la tolerancia. Es decir, son elementos que nosotros podemos identificar y ser similares justamente a cualquier otro tipo de adicciones. Aquí lo importante, y como encontrar el término de adicción justamente, es cómo vamos a controlar esta parte para que haya un autocontrol desde la propia persona, porque como en muchas de las adicciones, hay una gran influencia del medio ambiente que hay a nuestro alrededor, es decir, hay mucha influencia en términos de cómo los padres también están usando los teléfonos y son un ejemplo para los niños de que justamente tenemos que tener ese equilibrio y ese control de lo que estamos haciendo a través del Internet, pero en este caso particular me refiero a las redes sociales, porque es uno de los espacios más habituales para los niños, los jóvenes, los adolescentes y bueno, también para muchos adultos. Sí, definitivamente. Lisa. Mira, yo creo que depende de las edades también, y hay una preferencia. Cuando los niños son más chiquitos están ciertos videojuegos. A medida que van creciendo los videojuegos se van poniendo como más intensos y claro, el permiso que se le va dando de jugar esos videojuegos, y ya el adolescente es más en las redes, lo que es TikTok, lo que es Instagram, o sea, todo lo que sea tendencia tiende a ser como llamativo, ¿verdad? Porque interesantemente la vida social se ha ido mucho hacia la vida virtual. Entonces, y yo tengo adolescentes que me dicen, Lisa, pero yo no sé qué tanto ustedes me dicen que tengo que socializar si yo estoy socializando. ¿Qué le pasa a ustedes? Yo estoy jugando con mis amigos, estamos comunicando. O sea, qué absurdo. Yo entiendo también que hay un gap, yo lo llamo, entre lo que es muchos de los padres de ahora, entre los 35 a 60 años, de niños y jóvenes, no vivimos la era de la tecnología. Entonces, como Rubí decía en la parte de la falta de conciencia, se nos hace difícil. Yo recuerdo que cuando yo vine a tener internet, yo tenía algunos 16. Todavía llegué a trabajar en máquina de escribir y todavía me siento joven, pero tengo ese gap de lo que implica la era de la tecnología, que la forma en que se ha revolucionado en los últimos 20 años, todos los años ha sido sumamente rápida y nos ha costado mucho ir al mismo ritmo. A nivel emocional, a nivel de reglas, los papás estamos perdidos, ¿verdad? Porque tú llegas un momento y tú dices, ¿y a qué edad se la doy? O sea, no es lo mismo cuando tú dices, tú vas a dar un carro y hay una edad, porque se entiende que el cerebro está suficientemente maduro, ya a los 16 años, que es aquí, por ejemplo, para tomar un carro. Pero entonces cuando tú piensas en, que yo entiendo que eso va a venir, eventualmente, lo que pasa es que ya cuando tú dices que es un dispositivo en la mano, cómo tú le pones edad legal, ¿verdad? Pero yo creo que el mundo evolucionará tanto que eventualmente habrá momentos y situaciones en las que tendremos que tomar cierto control porque se nos va a complicar mucho. Pero definitivamente sí, la cantidad de horas que los chicos están en el mundo virtual es mucha. Yo entiendo que la pandemia la ha triplicado. La verdad que los padres incluso me dicen, ¿y qué hago entonces?
y más si estamos en espacios cerrados, los que vivimos más en la ciudad. La gente que vive más al interior tal vez tiene más movilidad, pero el que vive más en la ciudad les cuesta más buscar otras actividades, que no termine todo el mundo volviendo hacia el celular o hacia la televisión, porque a veces tú le quitas el videojuego, pero dice, ok, vete a ver televisión. Y estamos más o menos en lo mismo. Entonces, es interesante la dinámica que estamos viviendo, y es una realidad, yo digo, relativamente nueva, aunque tenemos ya muchos años hablando de la tecnología, cómo influyen los niños, cómo influyen el cerebro. La Asociación de Pediatría de Estados Unidos, americana, indicaba que más de 2 horas era dañino, y ha tenido que cambiar lo que son la guía, porque dice, no es real. Cuando tú dices 2 horas, entonces, ¿qué? Ya terminaste de trabajar, pero entonces tal vez de hacer una actividad o de tomar tu clase en inglés online, y de repente entonces no puedes ver televisión porque se te acabó tu hora de pantalla. Entonces, cuando vienes a ver en lo que es la misma realidad de vida que ustedes hablaban ahorita, entonces nos vamos interrumpiendo nosotros mismos ante una guía que no nos funciona. Y la verdad es que sí, muchas horas en pantalla. No sé, Ruby, ¿cuántas horas estadísticamente pasa un adulto en un celular? Yo creo que hay estadísticas que indican como la cantidad de horas que la media en ciertas partes del mundo dura en un celular, el adulto como tal. Sí, está más o menos en 6 horas. Exacto. Bueno, yo creo que aquí es más, Ruby. Sobrepasamos claro, cuando hablamos de niños, porque es un cerebro en desarrollo, entonces por eso hablamos del límite de horas. El adulto no tanto, pero también se crea una dependencia. Yo creo que hay estudios que hablan de la ansiedad, cuando no tienes el celular a mano, de repente estás en una misma reunión y tienes que mirar el pitillo de que te llegó una notificación, como de una vez tú quieres verificar, o sea, esa inmediatez que también le pasa a los adultos. Entonces, como tú hablabas, la parte del modelaje y la parte de cómo controlo lo que yo mismo no entiendo, lo que yo no viví, porque es muy fácil decir, bueno, hasta tal edad tú no vas a hacer tal cosa, porque de repente así fue que se hizo mi familia, así fue que lo viví yo, pero estamos viviendo una realidad que muchos no vivimos, al menos de esta generación. Yo entiendo que ya cuando nuestros hijos sean adultos, tal vez el manejo de la tecnología pueda ser con un poquito más de facilidad y conciencia, porque vienen de ese mundo y habrá cosas ya más clarificadas y más limitadas. Pero definitivamente sí hay una gran preocupación ante lo que viene siendo la respuesta adictiva, y he recibido muchas llamadas de padres describiéndome una y otra vez la misma respuesta de los niños: irritabilidad, enojo, altamente mucho enojo en el momento que se les retira, y tristeza. Se sienten muy decaídos. Es muy, muy de libro. Y es interesantísimo porque recibo una y otra vez la misma llamada con la misma descripción ante esta pandemia. Cuando se les retira el dispositivo. Bueno, yo tengo amigas, mamás, que incluso me dicen, no quieren ni siquiera salir a montar bicicleta, o no quiere salir afuera, están preocupados realmente. Y la adicción, Enrique Echeburúa, que es un psicólogo especialista, estuvo en el país y ha investigado mucho sobre este tema. Y yo estuve en su conferencia. Él planteó que la adicción es resultado de un proceso, no se da de repente. Entonces, es como el humo, como él decía, el humo de un fuego. Entonces hay que como que ir viendo que no, porque hay alertas. Y como tú dices, los papás van viendo como estos temas, que me gustaría que lo abordáramos, cuáles son estas alertas, porque hay un reforzador positivo. Y como vimos en el programa pasado con Cris Corsino, que viene del mundo de la tecnología, bueno, es un especialista en todo este tema y de programación, y bueno, está súper bien informado. Y como él decía, está diseñado para, de alguna manera u otra, engancharte, todas estas aplicaciones, juegos. Entonces tiene un reforzador positivo. Entonces la intervención se hace difícil, como tú dices, te quitan, pues yo me pongo triste, yo me pongo ansioso, hay algo que me genera que es positivo. Entonces, ¿cómo pueden los padres, cómo se puede, vamos a decir, abordar? ¿Cómo lo pueden abordar? Porque los padres tienen las mejores intenciones, pero no necesariamente tienen las herramientas, tienen los conocimientos. Entonces, tenemos que tener como alertas. ¿Cuáles serían? Primero, antes de pensar en cómo abordarlo, ¿cuáles son esas alertas?
O sea, que yo tengo que estar atento para que, espérate, aquí está pasando algo, hay un riesgo. Bueno, una de las principales cosas es, bueno, a qué edad decidimos darle justamente móvil a los niños, ¿no? Es decir, cada vez ha ido bajando más la edad. En promedio, los niños, el 94% de los niños de 14 años tienen acceso a un celular fácilmente todos los días a cualquier hora. Pues que es muy fácil que el papá se lo preste o la mamá se lo preste si no es el propio, pero en realidad cada vez ha ido bajando más y ahora se está yendo la curva hacia los niños de 10, 11 años. Entonces, cada vez justamente se está dando más fácilmente el acceso. El otro es, bueno, una de las principales características son las horas de sueño. Cuando nosotros necesitamos dormir las suficientes horas de acuerdo a cada edad de la etapa del desarrollo del humano, pero bueno, en el caso de los niños, jóvenes o adolescentes, normalmente suelen no dormir por estar metidos justamente en navegando o en las redes sociales, trabajando con sus amigos, jugando. Entonces, las horas de sueño son muy importantes porque es un lugar ya mucho más privado en la noche, donde el niño ya sabe que no lo van a estar vigilando, observando ni de nada. Entonces puede ser mucho más libre para hacer lo que guste hacer. Entonces, una de las principales cosas es justamente controlar las horas de sueño, a qué hora se duermen, a qué hora se levantan, y poder tener actividades en familia. Es decir, justamente el interés de los niños y de los jóvenes por ciertas actividades en la casa, que tengan responsabilidades, que puedan tener cosas que hacer y que haya límites justamente, pero a través de ciertas responsabilidades, no nada más quitar el dispositivo por quitarlo, sino justamente a través de actividades que pueden realizar en familia o que pueden realizar dentro de la casa para que se les empiece a dar esta información. No, y eso es un buen punto, porque si se lo quitas solamente por quitárselo, entonces es como un castigo y se genera como esa sensación de, o sea, involucrarlo en actividades. Definitivamente hay una alerta que es la pérdida de interés en otras actividades. O sea, abandonar las actividades para solo centrarse en pantalla. Yo creo que tenemos que estar alerta a los adultos en cuanto a esto. Y me imagino, Lisa, que tú también en los casos que tienes en terapia ves esta situación. O sea, no le interesa más nada o abandona actividades que antes le gustaban por simplemente estar en pantalla. Así es, yo creo que en este momento es aún más difícil porque, como les comenté, muchos padres dicen, pero no tengo opción de otras cosas. Entonces yo le estoy diciendo a los padres, tenemos que ser muy creativos, y eso implica un compromiso y un involucramiento que tal vez en otro momento no fuera tan intenso, porque los niños tienen una rutina. Al ir al colegio, a tener sus actividades de tarde extracurriculares, ayuda a mantenerlo fuera de las pantallas, y luego entonces ya el manejo del horario o del tiempo en el mundo digital es ya en horarios de la tardecita noche, ¿verdad? Ahora durante la pandemia es una constante. ¿Qué tanto puedo manejarlo? Los padres, yo les he planteado, sean más flexibles, lo que pasa es que tienen que ir sabiendo cuándo recoger, y es una cuestión de decisión. Porque cuando el niño se pone, así como describíamos ahorita, que se pone, porque hace fases, intenta primero como manejarlo en enamoramiento, no le funciona, entonces viene el enojo estallido, o sea que a veces utiliza diferentes formas, pero todo enfocado en quiero obtener eso que yo necesito, que es a veces lo que tú ves, que es más allá de yo quiero, como si quisiera un helado, sino es una necesidad. Entonces, si no lo consigo, me pongo bastante difícil. Y yo le planteo a los padres la tranquilidad, que esto es un proceso, como tú dijiste, el asumir cierta dependencia de algo es una continuidad. Entonces, retirarlo también requiere de un tiempo. Claro. Y el hecho de que tú se lo retiraste media tarde, al otro día lo ven en la misma situación, es que no se dio suficiente tiempo. Cuando hay niños que están realmente en un grado de involucramiento y las respuestas constantes son así, han perdido todo el interés, yo recomiendo a veces un fin de semana, lo que llamo tecnología totalmente libre, pero claro, dando opciones. Aprovecha y vete ese fin de semana a un sitio remoto donde sea muy al aire libre, donde entonces le proveas a tus hijos actividades como montar bicicleta, salir a caminar,
no le gusta la parte de ejercicio, pues entonces juego de mesa, tirarse en el piso, jugar con masilla, dependiendo de las edades. Si son más adolescentes, otro tipo de actividades, pero eso implica el involucramiento de los padres en ese tipo de juegos, al menos para sacarlo de ahí y luego como impulsarlo, que a veces la parte donde muchos padres se agotan y tienden a ceder porque entonces tienen muchas otras actividades y trabajos. Entonces se vuelve como complicado, pero es lo que yo muchas veces planteo, una cuestión de decidir y sacar momentos para tú entonces sacar del mundo digital y entrarle a un mundo más de familia. Yo siempre digo que los tiempos de mesa, todo lo que sea en sentarse en un espacio a dialogar es terapéutico. Yeah. Evita muchos psicólogos, muchos psiquiatras a futuro porque realmente es el espacio donde te desahogas, el espacio donde conectas, el espacio donde creas tradiciones, donde conoces tu identidad, donde la defines. Entonces, cuando tú logras, y todo niño le gusta, yo no conozco un niño que no tenga la necesidad de familia, ni un adolescente, hace resistencia porque mi necesidad a nivel incluso cerebral es más allí, pero a la hora que tú lo sacas, yo no conozco un solo caso que al final, cuando la ha pasado bien, no dice, gracias mami o papi, por traerme, por hacer esto. Después, eso es como la gente que no le gusta hacer ejercicio y lo hace por necesidad. Y cuando termina, dice, ay, qué bien me siento. Sí, yo creo que me siento feliz. Sí, entonces, tú sientes un bienestar. Los niños sienten un bienestar porque no es natural. Esa constante presencia. Claro que el mundo tecnológico nos está brindando, yo digo que ahora mira, el mundo virtual nos está ayudando a mantener una educación mundial y a mantenerlo todo conectado, y es lo que incluso ha mantenido mucha sanidad emocional porque las personas han podido mantenerse en comunicación. Claro. O sea, que mira qué contradicción. Eso hasta los enfermos de COVID, el tener acceso a través del dispositivo, o sea, ha sido definitivamente un factor importante. Pero ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos? Porque a veces como que tenemos una postura un poco de el enemigo, la pantalla, el enemigo, el internet, el enemigo, los videojuegos. Y entramos como en ese, y yo tengo adolescentes, y es como que la pantalla, y entonces como que esa es la mala de la película. Y yo creo que también es importante, como decíamos al inicio y Rubik comentaba, o sea, el internet es poderosísimo, es una herramienta fabulosa, maravillosa. Los videojuegos también pueden, ¿verdad? Y facilitar también la interacción, la colaboración. Pero ¿cuáles serían los efectos? Porque hay investigaciones como que de un lado y hay otras de otro. Como que, tú sabes, algunas como que ofrece beneficio, pero también hay riesgos para la salud. Claro, definitivamente. Digamos que, como comentábamos justo al principio, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Y cada vez mucho más. Es decir, los grados de tecnología que ahorita vemos son minúsculos en relación con lo que va a continuar sucediendo en los siguientes años. Entonces, si no aprendemos nosotros a saber cómo trabajar con ellos, no podemos resistirnos. No va a haber forma. Es decir, efectivamente, muchas veces, por ejemplo, los jóvenes se sienten aislados cuando no tienen acceso a un celular para justamente convivir, platicar y disfrutar las mismas cosas que sus amigos hacen en el colegio. Tienen esta presión social también por hacerlo, y la intención es justamente, por ejemplo, fíjense qué interesante, en la investigación que hice, más o menos alrededor de 17,000 jóvenes, que son los que estuve estudiando para el trabajo de tesis que tengo. Y bueno, los hombres, los niños jóvenes son mucho más adictos hacia las redes sociales que las mujeres. Entonces hay una influencia de género mínima, pero sí la hay. Hay grados de adicción significativos justamente en el tema de cómo ellos sienten esta necesidad por la inmediatez de la información, por la inmediatez de estar conectados, por saber qué está pasando en el mundo, ¿no? Es decir, ellos, a pesar de estar en su casa, en su hogar, en un lugar cerrado, pues en realidad ellos sí se sienten conectados con el mundo. Entonces, para nosotros es muy importante saber, en esta investigación le preguntamos a los jóvenes cómo ellos considerarían que deberían de tener estos límites hacia el uso de las redes sociales y de los usos de los móviles, porque nunca ha habido una tecnología, nunca en la humanidad había existido una tecnología tan intrusiva
como el teléfono móvil, ¿no? Porque antes, pues la pantalla de televisión era una cuestión familiar que estaba en una sala, poco a poco se fue metiendo a la recámara, pero ahora la gente normalmente se despierta revisando qué está sucediendo en su celular, se duerme con el celular a un lado por si hay que llamar, nunca lo apagan. Es poca la gente que decide apagar durante la noche el teléfono, lo deja conectado. Entonces, digamos que estos hábitos, porque se va haciendo cada vez parte de nosotros, es decir, ya no solo llegó a nuestra vida, sino llegó a nuestra recámara, a nuestra habitación, a las cosas más íntimas. Entonces, justamente se han desencadenado muchas cosas que los jóvenes que no tienen orientación suceden en las redes sociales y de lo que publican y sucede en internet. Entonces, una de las principales cuestiones, me parece que es muy importante, es que ellos mismos decían: yo requiero que mis padres tengan justamente límites de cómo lo hago. O sea, los mismos jóvenes decían: es importante que los maestros y los padres nos orienten en cómo debemos de hacerlo. Y la verdad es que a mí es una de las cosas que más me sorprendió, porque ellos mismos, todos los jóvenes que entrevistamos, sentían que requerían ayuda, porque en una de las partes de la investigación, pues la pregunta era: ¿quién te orienta a ti? ¿Con quién te dice cómo se usa el internet? ¿Qué reglas hay en internet? ¿Cómo cuidarte en internet? ¿Qué debes o no debes hacer? Y más del 98% decía nadie. Nadie. Entonces el rol que asumimos los adultos es simplemente de quitar, fiscalizar la preocupación, pero no estamos haciendo esa labor de orientar, de educar, de incluso documentarnos nosotros mismos, porque muchas veces no tenemos ni siquiera el conocimiento y el manejo. Entonces simplemente recurrimos a esa, ¿verdad?, actitud de preocupación, o de, como digo, de quitar el dispositivo, la computadora. Pero qué importante verlo desde ese punto de vista. Incluso una persona me decía: no dejen de abordar el tema del control parental. ¿Hasta qué punto, qué recomendación damos a los padres en cuanto a eso? Claro. Sí, Lisa, adelante. ¿Querías? Tú sabes que quería comentar eso que tú dijiste de que los jóvenes, es interesante lo que encontraste, y me llama mucho la atención, pero tiene mucho sentido, porque el ser humano sigue siendo ser humano. Y yo digo que aunque el mundo siga avanzando, el ser humano tiene las mismas necesidades en muchas áreas, a nivel emocional, a nivel de cosas básicas, que siguen siendo las mismas. Y los niños necesitan límites y les gusta, porque es la forma en que se sienten seguros. Entonces, no me sorprende, fíjate que a nivel conductual, él no puedes ir solo allí, él no te puede comportar así, él tiene que terminar tu trabajo, que son manejos conductuales del día a día ante la relación con otro y con tus responsabilidades. Los niños siempre quieren límites. O sea que no me sorprende que en el mundo digital, lo que pasa es que a veces lo vemos como dos cosas totalmente separadas. La realidad que vivíamos de lo que era manejar, llegar a tu casa, hacer tarea, a qué hora puedes salir, a qué hora tienes que regresar, cuando podías salir a jugar por tu vecindario, ya no se puede tanto, pero era así. Entonces, ¿y qué implicaba eso? Y ahora en el mundo digital, claro, es un mundo donde tú entras y donde tú socializas y donde tú tienes relaciones. Y cuando tú planteabas eso de cómo la importancia de los padres, por ejemplo, una de las cosas que planteo es: ¿qué información puedes poner ahí? ¿Con quién te puedes comunicar? Si tú estás en un juego, por ejemplo, yo a mis hijos les digo: si no es una persona, esta es mi regla, que tú conoces, o directamente proporcional a alguien que conoces, que sea amigo de colegio o familiar directo, no lo puedes tener como amigo. Automáticamente me lo tienes que borrar. Entonces, esos lineamientos de si tú estás, por ejemplo, en Instagram, y qué tipo de información tú puedes poner en Instagram. Tú puedes opinar. Ahora, las opiniones requieren de algún tipo de contexto social o personal. ¿Qué tipo de información? ¿Y cómo te expones? Si te vas a poner, te puedes poner en qué tipo de ropa te puedes tirar fotos. Esas son las cosas que yo siempre le planteo a los padres, importante de tener claro. En el momento que tú entregas un celular, una computadora, una tablet, tienen que haber reglas claras del uso. ¿Qué tipo de página puedes entrar? ¿Qué tipo de comportamiento puedes manejar en cada plataforma?
¿Y qué va a ocurrir si eso no pasa? ¿Cuál es la respuesta a eso? Y es algo que no siempre se hace. Vamos a hacer una pausa, pero antes, Echeburúa, que lo mencioné, y regresamos con nuestro mito o realidad. Las pongo a prueba ahora con mito segmento. Algunos riesgos que él menciona: la búsqueda de emociones fuertes, el mundo ficticio, la autoestima en función de los likes, que me imagino, Ruby, que en tu estudio también todo este tema de likes, seguidores, la dependencia que se crea, ¿verdad? Y él planteaba algo interesante: conectarse no es comunicarse. O sea, tenemos que ver qué realmente se está haciendo a través de la pantalla, a través del internet, cómo se está utilizando. Ahí es que está como el foco que debemos prestar atención. Algunos estudios incluso indican que no es tanto las horas, sino qué está pasando, cómo lo está utilizando, cómo aprende a autogestionar también y a controlar de manera adecuada. Pero para eso tiene que tener un modelo, tiene que tener esos límites, como decía Ruby. Ellos mismos quieren esas orientaciones, las necesitan, las piden. Así que además recordemos, el que es adicto no es consciente, o sea, no es como que entonces no se va a dar cuenta. Ahí tenemos que estar como constantemente pues prestando atención, orientando, alertando. Así que tenemos que ver esas señales de alarma. Ruby mencionaba lo del sueño, el que no sepa parar, el que lo utiliza en lugares inadecuados, la euforia incontrolable, la irritabilidad que la mencionó Lisa, ¿verdad? Los padres te llaman, irritabilidad, rabia, los trastornos en el sueño, la falta de rendimiento escolar, o sea, si le afecta su rendimiento escolar, el aislamiento, o sea, veamos todo esto, trastorno, también reducción en las actividades de ocio, o sea, actividades de placer, actividades simplemente que no tengan que ver con pantalla. Entonces, definitivamente que todo esto, si tú ves a un niño que le cuesta, que se obsesiona por estar conectado, por hacerlo durante la comida, durante la hora de estudio, o sea, en momentos que no son apropiados, alerta. ¿Verdad? Pero como tú decías, justo cuando ya llegamos a eso es porque ya estamos tarde. O sea, cuando estamos viendo esas señales es porque ya estamos muy tarde y no hemos hecho un trabajo dentro de la familia. Entonces, es muy importante justamente que esas cosas no ocurran, ¿no? O sea, ¿cómo podemos llegar a que eso no ocurra, ¿no? Y efectivamente la conciencia que nosotros damos a los jóvenes para el uso de la tecnología, cualquiera que sea y cualquiera que pongamos en sus manos, va a ser muy importante, porque la tecnología, pues efectivamente es un transmisor cultural, transmite justamente nuestras creencias y nosotros vamos a través de ellas. Es decir, ¿cuántos papás siguen a sus hijos en Facebook o en Instagram o en TikTok o en Snapchat? O sea, ¿cuántos papás ya crearon su cuenta de Snapchat para seguir a sus hijos y conocerlos? Realmente muchas sorpresas se llevarían, porque justamente cuando ellos están en estos espacios virtuales son mucho más como ellos son que como normalmente se comportan en casa. Entonces, otra vida, ¿verdad? Totalmente. Entonces, yo les sugiero a los papás que creen sus cuentas de redes sociales, que sigan a sus hijos de Snapchat, en TikTok, y que vean realmente qué está sucediendo con sus hijos. Realmente se sorprenderían ver de qué hablan, qué expresan, cuáles son sus emociones, cuáles son sus ideas, y muchas veces solo en esos espacios podemos encontrarnos con ellos. Entonces no se trata solo de limitar el uso de las pantallas en los jóvenes, sino de entender el uso que les dan y de conocer a través de ellos cuánta información podemos tener realmente de nuestros hijos. Y qué están haciendo, cómo lo están usando y cómo podemos acompañarlos y orientarlos más que limitarlos, porque van a buscar vías, aunque sea escondido, como digo yo. O sea, las reglas, Margarita, sí son importantes en esa apertura, tenerla clara, porque hay muchos jóvenes que hacen 2 páginas, en la que está mi mamá y mi papá y en la que yo realmente utilizo en libertad, porque no es natural que el papá entre a tu mundo social, no es lo natural. No, y aquí hay una pregunta que ponen en las redes. Margarita, pregúntale qué sucede cuando son adolescentes que no es tan fácil controlarse
con quien ellos interactúan. O sea, y nosotros los padres no sabemos quiénes son. O sea, quiénes son con quienes están interactuando. Me gustaría responderle a la persona que... Íbamos a hacer una pausa, pero la vamos a dejar para unos minutos para que podamos responder. Yo particularmente pienso que ahí es que viene la parte de las reglas. Si tú vas a tener una página de Instagram, si tú vas a tener cualquier tipo de plataforma donde tú vas a socializar, las personas que están ahí tienen que ser personas con las que tú te relacionas de alguna manera. Y si es alguien con el que tal vez tú no estás en el colegio, pero es una persona a la que tú conoces por medio de otra persona cercana. Entonces tiene que quedar muy claro cuáles son las reglas desde que se entrega, porque a medida que el niño, esto es como a nivel conductual, mientras más temprano tú pones las reglas claras, entonces puedes ir después como soltando la soga, y si ya hay una conciencia y todo estaba muy claro del principio, es más fácil ir soltándola. Duro es cuando no la tienes y luego llega la situación y ya entonces el joven o adolescente, que entiendo que es la edad donde más difícil es controlar esta parte, entonces no quiere ceder porque ya se acostumbra a manejarse de alguna manera. Entonces ahí tiene que replantearse toda una situación, tienes que darle para atrás. Pero es exactamente lo mismo cuando tú manejas la parte conductual en otros temas de responsabilidad, de trabajo escolar, de responsabilidad social, no solo personal. Así es. Bueno, la pausa se quedó para dentro de un ratico. Vámonos y bueno, aprovechar e invitar del parte del Banco Popular que nos apoya, gracias Banco Popular, al conversatorio sobre el libro Taínos, Arte y Sociedad, este jueves 20 de agosto a las 6 de la tarde en la plataforma Cisco Webex. Pueden acceder, hay un código de acceso, 160-158-1349 y la clave es Libro 2020. Así que gracias al Banco Popular que nos invita a este conversatorio sobre el libro Taínos, Arte y Sociedad. Y vamos a tener que dejar la pausa para retomar con recomendaciones, pero nuestro programa no puede dejar de tener el segmento de mito o realidad. Así que, mito o realidad. La tecnología no es buena ni mala, depende de cómo se usa. Realidad. Respondemos una a la otra, cada una. Pueden ir respondiendo. Entonces, no satanizar, ¿verdad? La tecnología, el internet, los videojuegos, que tendemos muchas veces como a caerle. No satanizarlo, realmente es ver cómo lo estamos usando y orientar en ese sentido. Mito o realidad. Por ser nativos digitales, nuestros chicos tienen más facilidad para relacionarse en este mundo digital. ¿Eso es un mito o una realidad? Yo digo realidad, pero eso depende de tu capacidad tecnológica. Sí, o sea, efectivamente, como dice Lisa, es realidad, pero muchas veces creemos que por ser nativos digitales van a poder hacer todo y no, están muy lejos de eso. Es decir, todos nacimos cuando ya existían los autos y no nacimos sabiendo manejar. O sea, sabes que existe el auto para que funcione, pero no sabes sabiendo manejar. Es decir, muchas veces sí requieres justamente, por ejemplo, los jóvenes saben muy bien usar la tecnología, pero son muy poco productivos con la tecnología para generar contenido, ¿no? Entonces, sí requieren de una orientación. Entonces, sí son hábiles para ciertas cosas, pero requieren orientación para otras. Para otras. Y no podemos tampoco pensar, porque, que desde pequeñito está con un dedo, no por eso tiene unas ciertas capacidades que son necesarias para manejar y para relacionarse en este mundo digital de manera adecuada, apropiada. ¿Mito o realidad? ¿Sí existe la adicción al...? Sí, realidad. ¿Realidad? ¿Por qué? Cuéntame. Pues sí, realidad, porque efectivamente ya hay muchos estudios al respecto de cómo los jóvenes tienen reacciones físicas, del mundo físico a través del mundo virtual, donde justamente una de ellas es la abstinencia y la obsesión. Y cómo también tiene que ver con toda esta parte ergonómica, donde la postura se les va, porque todo el tiempo tienen la cabeza agachada para estar viendo el teléfono, cómo se va deformando la columna y cómo se va habiendo consecuencias físicas justamente
por la cantidad de horas que pasan bajo ciertas condiciones especiales, digamos, en este caso de tecnología. Entonces, sí existe la adicción a la tecnología y sucede de la misma forma que la adicción a cualquier sustancia. Y hay una sensación de bienestar. Claro, de satisfacción cuando lo tienes. Uh-huh. Entonces, mito o realidad, y con esto sí ya nos vamos a la pausa, la adicción a Internet no está necesariamente relacionada con el tiempo frente a pantalla. Eso depende, porque no es lo mismo. Yo creo que depende de cómo lo planteas. Tú puedes todos los días, tú tienes un joven que tal vez de lunes a viernes no se conecta, pero se conecta el fin de semana entero. ¿Entiendes? Entonces, puede ser que hay adicciones que son así, que tal vez no es, que son, cuando las adicciones son funcionales, que tú tal vez puedes controlarlos estos días o no tienes la necesidad, pero entonces cuando arrancas un día no paras. Uh-huh. O sea que no sé si ahí te refieres. Yo diría que en realidad dependiendo de cómo se plantea. Sí, no, definitivamente. Ruby, ¿quieres comentar algo sobre eso? No, sí, totalmente. Yo creo que la adicción más allá de las horas tiene que ver justo con la calidad de esas horas, ¿no? Es decir, podrías estar navegando sin ninguna consecuencia muchas horas, pero la intensidad de lo que haces en el momento en que lo haces y en el lugar donde lo haces influye mucho para eso. Excelente. Bueno, cuando regresemos, una recomendación corta final para pasar a nuestros invitados que nos van a presentar algo interesante. Así que nos vamos ya sí a la pausa, gracias al Banco Popular que apoya este programa Didáctica Radio con temas, bueno, aquí hay ya las personas compartiendo en el live y haciendo preguntas. Qué bueno que tenemos el interés. Ahora lo que toca es actuar, así que, y no llegar lejos, como dice Rubia, hay que ver antes, evitar que lleguemos a ese punto que estábamos planteando. Vamos a la pausa y regresamos aquí en Didáctica Radio. En breve regresamos con Didáctica Radio. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Regresamos con Didáctica Radio ya para cerrar, casi se nos fue el tiempo como siempre, abordando un tema tan interesante y de tanta relevancia. Gracias Ruby Valencia Ortiz y Lisa Rivas. Antes de pasar a cerrar con unos invitados que tenemos que nos van a presentar algo muy interesante, Ruby, Lisa, algo corto porque nos queda poco tiempo, una recomendación final a los padres, a los educadores, a todo el que nos escuche y nos acompaña hoy. Bueno, pues a mí me gustaría decirles que estén cerca, que la cercanía y la conexión y el entendimiento de este mundo digital es muy importante para los padres. Y también me gustaría decirles que todo lo que justo los jóvenes aprenden en esta parte va a ser parte de su vida, a lo largo de su vida, para muchas cosas y porque el mundo digital no se puede detener hoy en día. Entonces es mucho mejor saber con quién y acompañar a nuestros seres queridos en este camino. Excelente, Ruby. Gracias, Lisa. Yo creo que es importante, a ti te hablaban mucho de la parte de cómo poner control parental y yo creo que antes de tú, como todo manejo en la vida de tus hijos, empezar a organizar y no estar como apagando fuego, como digo yo, tenerlo claro, cómo yo quiero manejar dentro de mi conocimiento y dentro de lo que yo me siento tranquilo, lo que es las redes en mi casa,
escuchar a mis hijos dentro de sus necesidades, porque el adolescente tiene necesidades, y entonces de ahí partir, que los adultos estén de acuerdo y que estén dispuestos a involucrarse en el proceso para poder manejarlo con la paciencia y con el seguimiento que requiere, porque el mundo digital requiere de seguimiento. Entonces, sí, hay un compromiso importante. Si en el momento que te desconectas y lo dejas como la tranquilidad de que ellos resuelvan, entonces muchas veces ahí vienen los conflictos. Tienes que hacer un involucramiento que requiere de tiempo y requiere de decisión y de definición clara. ¿Dónde estoy yo parado ante mi conciencia y mi concepto de lo que es el manejo y cómo lo voy a manejar en mi hogar y cómo voy a ir abriéndome el camino? Porque también no puedes quedarte en un punto. A medida que el niño va creciendo, también tienes que ir ajustando esa realidad. Exacto. Gracias, Lisa. Y ya sí pasamos a nuestros invitados, Cristi Luciano y Camilo Cruz. Bienvenidos. Hola Margarita, ¿cómo estás? Qué gusto verte de manera virtual. Ay, gracias, igualmente. Qué bueno que están aquí con nosotros en Didácticas Radio. Para cerrar ya con broche de oro, cuéntenos de esta primera aseguradora 100% digital en el país y en la región. Cuéntenos. Bueno, sí. Entonces, tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver la aseguradora con, con tus temas sobre todo de educación y todos los temas alrededor de la educación? Bueno, pues mira, nosotros somos la UNIT, Grupo Universal, innovamos al irrumpir la industria del seguro con esta aseguradora 100% digital, donde todos los clientes pueden servirse de manera en línea todo lo que necesite con nuestra aseguradora. Nosotros tenemos una gama de productos sumamente interesantes, que de manera particular te queremos hablar del producto Paga por lo que conduces, que es un seguro de automóviles donde el cliente solo paga por los kilómetros que recorre. Pero, ¿y por qué es importante ahora comentarte de este producto Paga por lo que conduce? Bueno, porque definitivamente la pandemia del COVID ha venido a trastornar, a modificar muchas cosas que nosotros hacíamos de manera muy tradicional. Ya lo que nos encontrábamos en el trabajo, estamos en teletrabajo. Sí. Los padres han tenido que convertirse además en maestros, y precisamente esos desplazamientos que antes se tenían por ir a los colegios, al supermercado, al trabajo, pues se han visto reducidos, y este producto que nosotros recientemente lanzamos se convierte como en esa solución conveniente de ahorro, donde viene a generarle un ahorro al bolsillo del dominicano, porque solamente va a pagar por los kilómetros que recorres. Y ese es el producto que nosotros estamos presentando. En estos momentos, muy buenas noticias, ¿verdad? Que tengan iniciativas como esta, y pues yo feliz de presentarlo aquí en Didácticas Radio. No sé si Camilo quiere comentar algo más sobre la llegada de este primer seguro inteligente, como veo aquí. Qué bueno que estamos innovando, qué bueno que estamos ofreciendo alternativas, servicios para que respondan a las necesidades que van surgiendo y a la realidad que estamos viviendo. Hay una crisis, y yo creo que mientras más podamos contar con recursos y con facilidades, pues mejor, más tranquilos nos vamos a sentir. Así es. Totalmente. Buenos días, Margarita. Un saludo a todos. Pues sí, nada más para corroborar a lo que indica Cristi, realmente es un producto que entendemos que es muy útil hoy en día para los hogares dominicanos. Los vehículos no se están moviendo, pero más allá de la coyuntura del COVID, entendemos que este es un seguro que además para ciertos hábitos de conducción que existen, para ciertos usos de vehículos que se dan, resulta muy positivo, y es un seguro que llegó para quedarse. Entonces, tenemos por lo general en familias donde hay 2 vehículos, uno que se utiliza menos. Tenemos conductores, personas como yo, por ejemplo, que conduzco a la oficina y el vehículo se queda parqueado 8 horas por lo menos en la oficina y no están dando, pero queremos tener un seguro full, no queremos sentirnos desprotegidos, queremos saber que contamos con una cobertura completa, y que si yo, mi esposa, alguien está conduciendo el vehículo y pasa algo, pues están totalmente respaldados. Entonces, eso es lo que buscamos con este producto, donde es un seguro súper fácil de contratar, también con todo lo que se aceleró con el tema de COVID y demás, es 100% digital. Uno se asegura en un tema de 5 minutos, entra en unit.com.do, es unit.com.do, selecciona el producto por lo que conduces y hace todo en línea. Se toma una fotografía de la matrícula, eso trae automáticamente.
se toman las fotografías del vehículo y con eso se hace la inspección en línea, es decir, no hay que llevar el auto a ningún centro de inspección, tampoco que alguien venga a nosotros a inspeccionarlo, y queda automáticamente asegurado. Nosotros después nos encargamos de instalar un dispositivo inteligente en el vehículo, que es justamente el contador de kilómetros, y con eso estamos listos. Entonces, seguro inteligente por eso, porque nos permite entonces conocer la cantidad de kilómetros que conduce la persona, también sus hábitos de conducción, y con eso generar ahorros, donde se puede ahorrar hasta 60% versus lo que un seguro tradicional le costaría. Excelente, yo los felicito porque de verdad que, bueno, como decía Ruby, esto va para mucho más, o sea, el entorno digital, virtual, yo creo que vamos a terminar resolviendo todo por esa vía, ¿verdad? O sea, todavía estamos en pininos. Y una cosa que yo quería resaltar, Margarita, yo sé que ya tenemos que irnos, pero que este dispositivo también permite, además de conocer los kilómetros recorridos, precisamente los hábitos de conducción. Y esos hábitos de conducción es si hay aceleraciones o frenados bruscos, giro temerario o exceso de velocidad. Y ese histórico se le entrega al usuario todos los meses y se le incentiva a mejorarlo mediante descuentos adicionales que puede alcanzar hasta un 15% de su factura. Y lo más importante no es tanto eso, sino que estamos fomentando cambios de comportamiento positivo en la vía hacia la prevención de accidentes de tránsito, porque ustedes saben que República Dominicana está entre los países latinoamericanos con la alta más tasa de accidentes y muertes ocasionados por siniestro vial. O sea que realmente es un producto que ha sido diseñado y que ha sido lanzado muy oportunamente por toda esta situación, y que nosotros entendemos que viene a ser esa solución conveniente de ahorro y también de fomentar esos hábitos de conductores responsables. Claro, porque le va a dar información al conductor que le va a permitir a su vez tomar medidas. ¡Wow! Mira, espérate, yo manejo así. Es como la energía eléctrica, cuando tú consumes mucho en tu casa, tú lo puedes ver, así mismo tú lo vas a ver en tu histórico todos los meses. Excelente, o sea que vamos a estar monitoreados al mismo tiempo y vamos a poder pues también, hasta cierto punto estamos educando, o sea, y autoeducándonos, ¿verdad? Así que pueden entrar a UNIT, pueden dar la página de nuevo, UNIT. Sí, unit.com.do. Muy fácil, unit.com.do, entren ahí, vean todo lo que tienen, y de verdad que creo que tenemos que unirnos a estas iniciativas, porque hay que dar el paso, hay que ya ir facilitando todos estos procesos y todos estos servicios. Así que gracias Cristi, gracias Camilo, qué bueno que están aquí y abiertos en Didáctica Radio para que sigan compartiendo todas sus iniciativas. Terminamos dando las gracias de nuevo a Ruby y a Lisa por acompañarnos hoy, por orientar de una manera tan precisa, clara y fundamentada. Esperamos ver tu tesis pronto, Ruby, claro, y todos esos resultados con adolescentes en el uso de las redes, ¿verdad? Las adicciones y todo esto, para que sigamos basándonos en datos y en evidencia y podamos a partir de ahí tomar mejores decisiones. Yo te propongo, Ruby, que hagamos esa investigación aquí en República Dominicana. Vamos a ver si lo hacemos. Yo creo que sería interesante. Me encantará y lo podemos hacer con muchísimo gusto. Así que vamos a mantenernos en contacto. Gracias, Lisa. Gracias de nuevo, Cristi. Gracias de nuevo, Camilo. Y cerramos con nuestra frase, con nuestra oración, con nuestra idea de Didáctica Radio, agradeciendo de nuevo al Banco Popular y a todos los que nos acompañan. Recuerden suscribirse a Didáctica Online, nuestro canal de YouTube. Así que cerramos. La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta el próximo martes.